Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión para este día, jueves 20 de febrero de 2025. La liturgia en el día de hoy nos propone dos textos bastante interesantes. El primero está tomado del libro del Génesis, en el capítulo 9, versículos 1 al 13, en donde Dios bendice a Noé y a sus descendientes y les dice que sean fecundos y que llenen la tierra. Y aquí hay una cuestión interesante de la cual ya habíamos hablado, y es observar cómo la sexualidad es bendición de Dios, y no solo en el sentido de la procreación. Recordemos la importancia de resignificar el cuerpo. En la antigüedad, y lastimosamente eso quedó en el cristianismo, en la cultura occidental, se consideraba por una comprensión antropológica dualista que el cuerpo era solo un cascarón y que realmente incluso funcionaba como cárcel, como limitación e incluso como aquello que funcionaba como de trampa para no permitir que el alma se desplegara. Realmente la sexualidad es fundamental porque es la manera como nosotros nos comprendemos como seres corpóreos, y el cuerpo no solo es un principio de individuación. Se nos olvida muchas veces que nuestra estructura cerebral, nuestras capacidades y nuestras facultades dependen justamente de cómo se configura en nosotros los distintos órganos y la materia misma a partir de la información genética. Pero además de eso, el cuerpo es lo que nos permite ser en el mundo y lo que nos permite comunicar lo más íntimo de nuestro ser, acoger lo más profundo del ser del otro y al mismo tiempo construir vínculos significativos, trascender, amar, ayudar, colaborar, escuchar, sostener. Todo eso es posible gracias al cuerpo, y todo eso entra dentro de la sexualidad. Y claro, el culmen de la sexualidad justamente es la relación sexual y producto de ello la descendencia. Ahora bien, hay algo interesante. Les dice también que les da un poder para dominar sobre, digámoslo así, la creación. Es importante recordar que el término en hebreo radaj no significa, ¿cierto?, un disfrute arbitrario de lo que se posee, sino todo lo contrario, es un cuidar responsable. Eso quiere decir que tenemos la misión de velar por la vida, proteger la vida, desarrollar la vida y cuidar esta casa común que nos ha sido dada como herencia de Dios. Lastimosamente la hemos venido destruyendo, además por una mentalidad y un paradigma de un desarrollo técnico-tecnológico y de producción que ha llevado no solo a un desgaste absoluto de la naturaleza, sino a que incluso el ser humano se ha considerado como mercancía, y esto realmente se hace insostenible en el tiempo. Por ende, como verdaderas personas que han vivido una experiencia de Dios, tenemos que repensar nuevos modelos, no solo de desarrollo y de sostenibilidad, sino realmente para que logremos un cuidado y una posibilidad de contar con esta casa común a futuro para las nuevas generaciones. Ahora bien, en el Evangelio, que está tomado de Marcos capítulo 8 versículos 27 al 33, quiero centrarme en algunos aspectos, pero antes de eso invitarlos para que le den like a los videos, se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos visiten en la página teopraxis.com, y para que, si desean, puedan también desde allí colaborarnos y valorar el esfuerzo que realizamos, no solo en la elaboración de este material de calidad teológica y bíblica, sino también
de las personas, especialmente de una que me colabora con todo el tema de la edición. Bueno, en el Evangelio entonces hay una cosa bien interesante y es que nos encontramos a un Jesús con sus discípulos que se dirigen a las aldeas de Cesarea de Filipo y va a pasar una cosa muy interesante. Ya habíamos visto que durante la primera parte del Evangelio nos encontrábamos entonces con una pregunta que iba movilizando toda la estructura y era ¿quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién es este que muestra un rostro distinto de Dios? ¿Quién es este que se atreve a perdonar los pecados? Y llega un momento de esta estructura en donde Jesús decide devolver la pregunta y lo hace a aquellos que han estado con él desde el inicio de su vida pública. Y entonces les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después de eso, entonces va a dirigirle la pregunta de una manera mucho más personal. ¿Y ustedes quiénes, quién dicen que soy yo? La pregunta de Jesús es una pregunta que no podemos responder desde lo que otros dicen o desde conceptos y teorías preestablecidas o desde dogmas y fórmulas enseñadas. Las preguntas más profundas de la existencia, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo se revela Dios en nuestra vida? ¿Qué es para nosotros la felicidad? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la plenitud? ¿Qué es la trascendencia? ¿Cómo podemos desarrollar nuestra existencia? ¿Qué es la libertad? ¿En qué consiste la salvación? Son preguntas que la teoría nos ayudan de alguna manera a fundamentar, pero que realmente solo pueden ser respondidas desde una experiencia profunda. Y es esto lo que quiere Jesús. No me digan lo que los demás dicen, no me digan lo que las autoridades dicen, no me digan lo que otros han formulado. Para ti, desde tu existir, desde tu experiencia, desde tu vida, desde lo que hemos caminado juntos, ¿quién dicen que soy yo? Ante esta pregunta, es importante que nosotros también nos detengamos. ¿Quién es Dios para nosotros? No deberíamos responder desde ciertos postulados de fe o citando el catecismo de la iglesia o citando ciertas definiciones de pastores o de santos, sino que realmente deberíamos entrar a pensar qué significa Dios y qué lugar ha tenido en nuestra vida, en nuestra reflexión, en nuestra experiencia, cómo se ha hecho presente en nuestro existir y desde allí cómo podemos reconocerle y cómo podemos definirle. Ahora bien, se nos dice en el texto que Pedro, tomando la vocería, le responde una cosa muy interesante a diferencia en el texto de Mateo, en donde se dan las dos profesiones simultáneas. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En el Evangelio de Marcos no es así. Simplemente Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y cuando hablamos de esto, tenemos que hablar entonces de la categoría mesiánica. Y hay una cosa muy interesante, y es que tenemos que recordar que esta categoría surge realmente cuando ya el exilio se hace inminente y cuando se vive el exilio. Y esto es un tema muy complejo porque el pueblo ha perdido todas sus esperanzas y porque incluso la fe en Dios tiembla de una manera muy poderosa. Si bien los profetas estaban mostrando que Dios realmente no se quedaba encerrado en el templo y que el templo y el culto no eran una seguridad religiosa y que Dios realmente lo que quería era una vida que hiciera una resonancia de lo que había sido esa acción de Dios en esa historia del pueblo, mostrándoles que lo que quería era la justicia, el derecho y la dignificación del ser humano. La parte institucional, en la Biblia se pueden ver esos dos movimientos, se habían centrado mucho en el culto y las mediaciones, y esto había permeado completamente la religiosidad en aquel momento. Y resulta que cuando las mediaciones religiosas se caen, pues entonces el poder de Dios, el lugar de Dios, el significado de Dios y la importancia de Dios terminan
completamente en el suelo, y más aún cuando estaban en un contexto politeísta monolátrico, es decir, que cuando entraban dos pueblos en disputa, no solo entraban en disputa los pueblos, sino también las divinidades, y claramente en el exilio se puede evidenciar cómo se destruye el templo y por ende queda Dios, digámoslo así, como en cierto ridículo, y la fe en el pueblo decae de una manera tremenda. Y es allí cuando los profetas empiezan a hacerle comprender al pueblo que lo que les ha pasado no es porque Dios no tenga poder, sino que sencillamente ha sido la consecuencia misma de las actitudes, de las acciones y de las apuestas que el pueblo ha hecho, que se quedó en una falsa seguridad religiosa, pero que se olvidó de la verdadera voluntad de Dios y que por ende abrió el camino para su propia tragedia. Pero entonces tratan de animar al pueblo y de empezar a construir la esperanza. Y quiero que desde allí comprendamos que la esperanza no es una ilusión tonta, sino que surge de un ejercicio de la memoria. Lo que Dios ha hecho de manera libre y espontánea lo sigue haciendo porque Él es bondad y es amor y porque Él permanece fiel a su alianza. Y entonces empiezan a hacer memoria y descubren cómo Dios los había formado de un grupo de pueblos, de tribus, incluso más pequeño aún de clanes, que no tenían ningún mérito, pero desde allí los constituyó como un pueblo y les manifestó su voluntad por medio de Moisés y después les dio la tierra y les dio el territorio y los permitió salir de todos aquellos pueblos e imperios que los habían tenido sometidos bajo David. Y entonces empiezan a intuir que de la misma manera como Dios ya había actuado, va a volver a actuar. Y por ende, Dios, que siempre actúa en lo humano por medio de lo humano, va a volver a generar a otro ser humano que, al igual que Moisés, lleve al pueblo realmente a la comprensión de la voluntad de Dios y que les genere un proceso de liberación más profundo, incluso existencial y vivencial, pero también un nuevo David que los lleve a la unidad, que les entregue la tierra y que les dé la independencia. Y bajo esta comprensión, entonces Pedro responde, ya hemos visto cómo la figura de nuevo Moisés es muy fácil de aplicarla a Jesús, pero la figura de nuevo David es difícil, porque ¿qué tipo de Mesías es? Jesús no es ese guerrero que viene a traer entonces una libertad destruyendo a unos imperios. Jesús es otro tipo de Mesías. Es aquel que viene a liberarnos de todas las fuerzas que oprimen y marginan al ser humano, recordándole su verdadera dignidad, recordándole que es habitado por Dios y recordándole que es profundamente amado por Dios y que se le ofrece por ende un camino de salvación y un camino de plenitud. Jesús es otro Mesías, aquel que vino a amar hasta el extremo, a servir y a dar la vida, y entregándose profundamente a los demás, también es capaz de comunicarnos la vida. Ahora bien, este Jesús es aquel entonces que nos ha llamado a la plenitud y al amor y que nos ha hecho capaces de ver la vida de una manera diferente y de esa manera poder vivir una nueva libertad, la libertad de los hijos de Dios. Ahora bien, Satanás no es el de cachos y cola como nos lo enseñaron, es todo ser humano que encerrado en sus seguridades, en sus egos distorsionados o en sus expectativas, no comprende, rechaza o se opone a la lógica y al proyecto de Dios y muchas veces incluso quiere o pretende obstaculizar su proyecto. Y esa parte de ruptura con esa invitación a la plenitud, a la trascendencia y al amor, también habita en todos nosotros. Por ende, es importante que hagamos una reflexión constante para que no seamos esos satanases que terminan obstaculizando el proyecto de Dios para nuestra propia existencia, sino que sigamos detrás de Jesús viviendo esa experiencia de amor y de plenitud. Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo.